Hola, ¿cómo están? Vamos a retomar este curso sobre el Espíritu Santo que ya va en su recta final, en tierra derecha, y vamos a retomar desde el tema de la profecía de Joel, que fue lo último que vimos la semana pasada, la última clase. Bueno, ahí comentamos también en su oportunidad ese suceso. Que conmovió a Colombia, el accidente de este artista Jason Jiménez, sus 34 años, muy joven. Entonces, y ahí decíamos, ¿verdad? Eso de derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces vuestros hijos e hijas profetizarán, que es como lo que pasó con su hija, vuestros jóvenes tendrán visiones, hay algunos amigos y vuestros ancianos sueños. Los sueños también los tuvo él antes. Anciano a veces no es tanto de edad, sino la gente sabia. Entonces, el derramar el espíritu en Joel también indica esas características. Y yo derramaré mi espíritu sobre mis siervos y siervas. Bueno, entonces habíamos dicho que Joel, ¿no es cierto?, caracterizaba esa, ese espíritu, esa presencia auténtica del Espíritu Santo mediante tres características. La primera, la universalidad. Universalidad equivale a catolicidad, es decir, ser católico, decíamos, es ser universal. Por eso que las notas esenciales de la Iglesia Católica es que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Una porque, ¿no es cierto?, hubo una intención, ¿no? En teología no se puede decir que Jesús fundó la iglesia, sino que hubo una intención fundacional en la misión que él dio a sus apóstoles, por eso es apostólica, los enviados, y hay una sucesión apostólica de esos enviados que creemos se ha mantenido en la iglesia católica, pero bueno, ya vamos a ver. Entonces es una, porque Dios es uno, pero basada en la Santísima Triunidad, es decir, si uno de ellos falta, el otro no puede existir. Son tres personas divinas y un solo Dios no más. ¿Ya? Es herejía decir en un solo Dios. Se dice y un solo Dios. Entonces, tres personas divinas, distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios no más. Es decir, son únicos, cada uno es idéntico a sí mismo, esa es persona divina, es alguien, no algo, por eso es persona, e idéntico a sí mismo y por lo tanto irrepetible. Y como son divinas, no tienen subconsciente, ni inconsciente, ni mecanismo de defensa, sino que son conciencia pura, son espíritu puro. Y espíritu es conciencia pura, libertad pura, voluntad pura, capacidad de amar y ser amado a nivel puro, pleno, perfecto, eterno. Bien, personas divinas. Entonces son los tres únicos. Cada uno es único y los únicos no se suman. Son uno. Hacen al único, conforman al único Dios. Entonces, por lo tanto, la iglesia es una. San Pablo decía la iglesia de Cristo. Ya muy erróneamente algunos de ustedes, ojalá que no, dice soy católico romano, ¿no? Tiene que decir católico, porque si dice romano ya deja de ser católico, porque católico significa universal, sin fronteras, sin circunscribirse, ¿verdad? Y esa es la iglesia de Cristo, la que decía Pablo, es decir, ¿Cristo fundó el cristianismo? ¿Creó una religión? No. ¿Fundó la iglesia, sí, en rigor? No. Una intención fundacional, sí, en el sentido de que quiere una comunidad, una fraternidad donde se viva lo que él
vino a enseñarnos. ¿Qué vino a enseñarnos? Que Dios ya no es el Dios de los ejércitos, no es Yahvé Sebaot, sino que es Habba, es decir, papito suyo y papito nuestro. Entonces Dios se va a comportar como un papito, con todo lo que ello implica, en cuanto a la exigencia, en cuanto a contar con Él, en cuanto a que Él está. ¿Ok? Dios no vino a prometer que va a ser, o el yo soy, sería absurdo como diciendo, uy, qué bola, sí, sí, si tú eres Dios, ya sabemos que tú eres, que tú eres el yo soy, sí, 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 quédate tranquilo. No, no, pero Dios te dice, no, no, pero yo estoy, incluso me encarné, me dicen ustedes, wow, eso sí que nunca había ocurrido. Ahí sí que te creo, ahí sí que me interesa, ¿verdad? Entonces, eh, la iglesia de Cristo, es decir, Jesús nos vino a enseñar y a dar testimonio que es el hijito y la hijita, o sea, enseñarnos a ser hijito o hijita del papito, del Habba. Eso, eso es. Y de esa manera construimos la fraternidad porque vivimos como hermanos. Ese es el asunto. Y como lo hemos dicho muchas veces, cuando uno ha tenido la experiencia de haber tenido un papito, incluso en mi caso de ser papito, yo tuve ambas suertes y me encima la suerte de ser teólogo y entender esto de Dios, entonces de alguna forma, entre comillas, mi relación con Dios es más rápida, ya porque tengo la experiencia, no tengo que imaginármela. Entonces, tengo la experiencia de haber tenido un papito, de yo ser papito y, y sentir y experimentar a Dios y asumir la revelación que nos entregó Jesús de que Dios es papito. Entonces, súper. ¿Se fija? Esa es la iglesia de Cristo. Los que son de la iglesia de Cristo enseñan a los demás como Cristo en comunidad, en fraternidad, enviados a todo rincón de la tierra, que Dios no es Dios de los ejércitos, sino que es un papito. Y que nosotros somos hijitos, por lo tanto entre nosotros somos hermanos y debemos vivir así. Y que esa es la única solución al problema de la muerte, al miedo a morir, porque todos nos vamos a morir. Entonces, eso, que Dios es papito, esa es la mayor herencia que uno le puede dejar a una persona, hacérselo ver, hacerlo conocer, profundizar y hacer y orar y tratar y empeñarse, estar atento en que siempre vea a Dios como Jesús lo reveló, como papito. Por eso que tenemos que tener la fe, los que somos de la iglesia de Cristo, la única iglesia, ¿ya? Eso no quiere decir iglesia católica, apostólica, romana y el Papa, o luterana, o evangélico, o autodenominado cristiano, no. San Pablo dice iglesia de Cristo. ¿Quién es Cristo? El ungido, el Christos en griego, que en hebreo es el Mesías, el Mesías, el ungido, el elegido, el prometido. ¿Para qué? Para enseñarnos que Dios es papito y que nosotros somos sus hijitos y debemos vivir como hermanos. Por eso el haber construido Frates y una fraternidad teológica con fundamento, con profundidad, en cristiandad, es decir, que puede llegar a cualquier tipo de cristianismo, e intercredencialidad, incluso incluyendo a los no creyentes, es una gran construcción. Y evidentemente contamos con la bendición de Dios para eso. Bueno, entonces esa es la iglesia única, una, único como Dios, una, es decir, que nos hace experimentar eso. Si tú eres de la iglesia de Cristo, tienes que empeñarte como bautizado en eso, porque para eso fuiste bautizado. ¿Qué es el bautismo? La verificación de que tú eres hijo de Dios.
que eres un hijito de Dios, que Dios, por lo tanto, es tu papito. Entonces, chao. Entonces, eh, el experimentar el bautismo, el reactualizar siempre tu bautismo, es, ¿no es cierto?, enseñar a los otros a hacerle ver y experimentar eso. La iglesia, una. Santa, santa significa apartada, ya no, y una iglesia donde todos dentro del templo están con cara de santurrón así, o los ojos blancos ante el Santísimo, no. Esas son expresiones, son válidas, pero son expresiones, pero no es la esencia, no es lo definitivo. Y cada expresión puede ser válida. Por ejemplo, en África, las Eucaristías, yo tuve un amigo que fue misionero jesuita, un teólogo en Burundi, y uy, lo amaban los niños, los negritos lo amaban. Pero él, ¿no es cierto?, se tuvo que ir acostumbrando que él era breve para las Eucaristías, ya mínimo 2 horas y media, porque danzan. Si ellos no danzan, no entran en contacto con lo divino. No, no, o sea, no se les puede reprimir esa expresión, ¿verdad? Entonces, esa expresión de danzar, danzarse la misa, ¿no es cierto? Eh, hay que permitírsela, pero es una expresión, eso no funcionaría acá, ¿no es cierto? Eh, mamá, voy al éxito mientras voy a mercar y vuelvo mientras el cura termina de bailar, ¿no es cierto? Yo una vez fui a una comunidades afrodescendientes ahí, Buenaventura, fui en misión que me invitaron y bailaban bastante, pero en África bailan más. Entonces santa significa que está apartada, no que sin pecado, no que está llena de santurrones, sino que está apartada por Dios. O sea, la iglesia no es Dios, pero es de Dios. La iglesia no está por sobre ti, por eso tú puedes caminar con la iglesia, porque tú eres también iglesia. Estás llamado a ser de la iglesia de Cristo. Recuerden, eso es la verdadera. ¿Cuál es la iglesia verdadera? La luterana, la anglicana, la ortodoxa, la católica, la copta, lo autodenominado cristiano, las denominaciones diversas, las confesiones religiosas o de fe. No, la iglesia verdadera es la iglesia de Cristo. Es decir, tú puedes ser católico romano y no ser de la iglesia de Cristo. Puedes ser de la iglesia luterana y ser de la iglesia de Cristo. Puedes ser católico y ser de la iglesia de Cristo. ¿Qué es ser de la iglesia de Cristo? Repitámoslo, es, ¿no es cierto?, contribuir a que experimenten el sentirse y ser hijitos e hijitas de Dios como papito. David dice, sí, todos somos el cuerpo de Cristo. Exacto, exacto, todo lo dice San Pablo, ¿no es cierto? Pero a veces lo de cuerpo de Cristo se nos queda también corto. El asunto es llegar a la experiencia de ser hijito o hijita del papito. Ah, ya lo somos por el bautismo, sí, pero entonces ponga en ejecución su bautismo. Siéntase así. Haga que los demás se sientan así. Por ejemplo, la pareja de ustedes o a quien aman ustedes, o la persona que ama a ustedes, esa persona eh, fácilmente con ustedes, estando con ustedes, sienten que ustedes sienten lo que esa persona siente. ¿Ya? Eso hay que meterlo en la misión, en la evangelización. Esa es la evangelización correcta. Esa es la misión continental, la misión local, lo que sea. No es decirle a la señora Juanita, saque por favor
la mesa, le vamos a poner un mantel blanco, un velón, una cruz, unas flores y acá vamos a hacer la Eucaristía afuera de su casa. Ah, y estamos en misión, estamos evangelizando. Ah, eso lo hace cualquiera. De eso no se trata el asunto. Entonces, es ir a decirle a otro, mira, fíjate que Jesús venció la muerte. La muerte ya no tiene la última palabra. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Eso es grandísimo. O sea, es que ese es el asunto. O sea, vamos a la nada, todo termina con la muerte. ¿Cómo vamos a morir? Y el miedo a la muerte. Y San Pablo por eso se muere tan seguro. Córtenme la cabeza. Ok, decapítenme. Mándenme a los brazos de Jesús. Y aún así esa película, Pablo, ¿verdad? Donde hace de San Lucas el que hizo eh, de, de Jesús en la película La Pasión de Mel Gibson, hace en la película Pablo de San Lucas, del secretario de Pablo. Y, y ahí Pablo, ¿no es cierto?, se encuentra con su miedo, con su propio juicio que él mismo se hacía, porque le venían imágenes, ¿no es cierto?, lo muestra la película, que ahí puede ser o referirse lo del aguijón de la carne, eso de que encontraba esas familias que él había matado, o sea, mujeres, niños, bebés, hombres, que él había matado, había sido responsable. Entonces, él mismo se enfrentó a ese juicio y a esos miedos, y desde esa familia abren camino a Jesús. Y Jesús camina con ellos y al final, ¿no es cierto? Eh, todo se, todo se inunda de luz y del abrazo de Jesús que lo recibe a Pablo. Entonces, muy interesante. Entonces la iglesia es santa porque es apartada, porque es de Cristo, porque es de la Trinidad, porque está eso sagrado, eso apartado, que nosotros somos producto también de una evolución. Entonces sobrevivimos por la ley del más fuerte. Encima hemos sido peores porque no somos solo eh, un lobo para otro lobo, sino que somos un lobo para una oveja, o sea, cometimos iniquidad, mal al inocente, al indefenso. Solo Jesús nos puede salvar, nosotros no nos podemos salvar, la salvación es por gracia. Pero si eres salvo, has recibido la salvación, y en eso los cristianos y evangélicos y protestantes tienen razón, la salvación no es por las obras, es gratuita, pero tiene que demostrarse por las obras, o sea, las obras a los más pobres y abandonados, el bien que hacemos, eso hace que los demás verifiquen que nosotros estamos salvados, que estamos en un camino de salvación o siendo salvados o estando siendo salvados, como dice exactamente el original. Bueno, católica ya dijimos, universal. No puedes decir romano, circunscribir la salvación. La salvación es universal, es para el universo, los multiversos, los mundos paralelos, lo que se vaya descubriendo en el camino es para todos, para todos. Por eso nosotros siempre, los teólogos, tenemos que estar en diálogo con la razón y con la ciencia para siempre ir actualizando la evangelización. Pero siempre la evangelización es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque Jesús es la Pascua del paso de la muerte a la vida. Entonces, eh, hace que la muerte no tenga la última palabra. No vamos ya al sinsentido. Esto tiene un sentido. Y no es que Dios nos esté probando o que probó a su Hijo, sino que en este espacio-tiempo el asunto es contingente, es un vaivén. El péndulo no se queda en lo muy bueno,
sino después, y tampoco pasa de ahí directo a lo muy malo, sino de lo muy bueno, a lo bueno, a lo más o menos bien, a lo más o menos, a lo más o menos mal, a lo mal y a lo muy mal, pero no se queda estancado en una, es un péndulo, entonces va moviéndose. Como decía, ¿quién es el filósofo Heráclito? ¿Verdad? Todo está en movimiento. Y eso lo aprendimos en el colegio. Yo tengo un vaso acá con agua y se ve quieto, pero en realidad está muy en movimiento por el movimiento de traslación del sistema solar, ¿verdad? De la órbita, de rotación de la Tierra, la galaxia también que tiene su movimiento hacia el centro de la galaxia, etcétera. Entonces, en fin, siempre hay que incluirlo todo, todo. Entonces la iglesia es una santa católica y apostólica. Apostólica es porque los 11 apóstoles vieron a Jesús resucitado. El número 12 vivió Pentecostés. Pablo dice que también que hubo un encuentro con el resucitado, pero los 11 apóstoles vivieron con Jesús. 11 porque Judas se suicidó. Entonces, vivieron con Jesús, lo vieron resucitado y muchos lo vieron resucitado. Entonces, em, eso funda el cristianismo, le da sentido al cristianismo. Y ellos fueron los apóstoles. Los apóstoles solamente pueden decir sí, bueno, los apóstoles y la mujer y los discípulos, los 70 y tantos discípulos. Ese mismo que se nos apareció resucitado era el mismo que nosotros sobre el que fuimos formados. A ver, ahí voy a apagar. A ver, ahí está, no sé qué. Bueno, entonces, eso es, eso es lo que ocurre, ¿verdad? Con, con la, con lo apostólico. Y hay una sucesión apostólica. Y eso, todos dicen, se ha conservado en la Iglesia Católica. Es discutible porque hubo dos papas, uno en Francia, en Aviñón, que también se arrojaba a la sucesión apostólica, y otro en Roma. Hay estudios que se han hecho por historiadores rusos, incluso ateos, que no les interesa favorecer a la Iglesia, sino que hacen un estudio serio para su tesis doctoral, etcétera, y dicen que se ha conservado en Roma esa sucesión apostólica. Eso es las conclusiones que tenemos. Bueno, nos faltará alguien que dice se compraron el estudio, no sé, pues ahí. Pero por eso lo que importa es ser de la Iglesia de Cristo. Y esa Iglesia de Cristo tiene 4 notas, una Santa Católica Apostólica. Bueno, esa es la universalidad. Lo segundo, en la profecía de Joel, lo que indica es que la importancia de los carismas, como dijimos, es decir, de los dones. La palabra caridad viene de caro, de preciado, de precioso, de caro. Y eso viene de charis, que es gracia, o la autodonación de Dios. Carisma, los dones. ¿Ok? Entonces, bueno, esos son los carismas. Esa forma que Dios te dio, que tú la puedes solamente entregar así y nadie más. Ese es tu carisma, ese es tu don. Y hay que hacerlo, porque eh,
Eso nos pide desde dentro, ¿no es cierto?, ser fiel en eso. Eh, Tu voz me quema dentro. ¿Cómo no hablar de ti? ¿Cómo no entregarte a ti si tu voz me quema dentro? Bueno, lo que te quema dentro y tú sabes que es de Dios y lo conectas con Dios es tu carisma y lo tienes que dar. Si no, vas a vivir frustrado. Bueno, y en tercer lugar, la perspectiva escatológica, es decir, la venida del Señor. Y la venida del Señor a veces tiene que ver con cosas fuertes, terremotos, estremecimientos, es decir, que de alguna forma te hace entrar en razón. Y es el día del juicio, es el día del Señor. Y el juicio final lo dejó Jesús en Mateo 25, 31 al 46. Con el hambriento, con el sediento, con el sin techo desnudo, con el enfermo, con el extranjero y con el encarcelado. 6 casos. Esos 6 casos no te pueden retribuir. Tienes que ser gratuito. Entonces Jesús te dice, mira, si tú haces eso, yo te voy a creer que me has conocido, porque yo soy amor gratuito. Y si tú te has dado a ellos, ellos no te pueden eh, responder. Hay algunos que me dicen, pero vamos a los ancianatos y todo, sí, también podemos ir. Tendríamos que ir a los ancianatos más pobres, pues si vamos a ir a los ancianatos de ricos, no va a faltar el que quiera ir siempre a ver una abuelita justo a la que le puede dejar más herencia. ¿Sí? Entonces, no. Esos casos que coloca Jesús son sin trampa, sin ese tipo de trampa. Bueno, Pentecostés y Babel, la famosa torre de Babel, es donde se confundían, ¿no es cierto?, las lenguas. La acción del Espíritu tiene el efecto no ya de permitir a los oyentes comprender lo que dicen los apóstoles, sino el de hacer a los apóstoles capaces de hablar a los asistentes en su lengua. Eso ya lo dijimos, que es el objetivo de hablar en lengua. No que nadie te entienda y que todos digan, no, está hablando como extraterrestre, o como esa colombiana que la otra vez, según ella, hablaba como extraterrestre. Nadie te entiende, ni siquiera se pueden traducir ellos mismos. No sé lo que dije, estaba en éxtasis, puras trampas, puro show religioso. Si el espíritu inspira, el espíritu también va a hacer que le traduzcan. Entonces, el hablar en lengua era que todos les entendieran, que los demás de otras regiones y otros idiomas los entendieran. Ya, lo demás es show. Si usted se queda con el show, es su problema. Si usted lo considera como una expresión, es problema suyo. Pero lo que dice la Biblia, yo le hago caso a la Biblia y más aún al original. Lo que dice es que si el Espíritu Santo inspira a alguien a que hable lengua, inspirará a otro también que le traduzca. Eso está en Pablo. Bueno, este rasgo vale la pena subrayarlo ya que caracteriza muy bien el universalismo de la Iglesia. Justamente es una expresión de ese universalismo, por eso se habla en todas las lenguas. Con frecuencia se compara el milagro de Pentecostés con el de Babel, ya que está en Génesis 11, 1 al 9. Antes de la construcción de la Torre de Babel, todos los hombres hablaban la misma lengua. Dios diversificó las lenguas precisamente para castigar el orgullo que demostraba esta empresa. Entonces, ahí justamente eh, nos damos cuenta que Dios es uno y único, pero no para uniformarnos, para unificarnos, sino para que entremos en relación. Por eso, Pentecostés, ¿no es cierto?, entra en relación y ahí hay una verificación de que al hablar en varias lenguas se está justamente viendo, verificando que hay una
universalidad, un pluralismo, no una uniformidad. ¿Ya? Entonces, eso de que haya una sola iglesia, una sola moneda, no. Por eso nosotros en la fraternidad no estamos por la unidad, estamos por la relación. No que nos lidere la unidad, sino la relación. Pluralidad en relación. Porque lo otro se puede aprovechar justamente el demonio, porque es más fácil de gobernar así. Por eso que quieren que a todos nos pongan un chip, que a todos estemos, ¿no es cierto? No relacionados, sino interconectados, intercomunicados, no en interrelación. Eso no es lo mismo. Nos quieren interconectados, pero no interrelacionados. Bueno, antes de la construcción de la Torre de Babel, todos los hombres hablaban la misma lengua. Dios diversificó las lenguas precisamente para castigar el orgullo que demostraba esta empresa. El milagro de Pentecostés no restituye a los hombres aquella lengua única que habían perdido en Babel. No les da a los apóstoles esa lengua única que pudieran comprender Gordo. sus oyentes. Les da, por el contrario, hablar a los oyentes en la lengua de cada uno, en tantas Ah, vea, lenguas. la llevan revuelta, la A llevan ver qué, revuelta. John Freddy, se te escucha. Ya, ahí. ¿Qué está haciendo la fila para Bad Bunny su mañana? Bueno, entonces Dios diversificó, pluralizó, ojo, no unificó, pero sí permitió en Pentecostés que todos se entendieran para que entraran en relación, porque esa gente que les habla ahora en su lengua habían estado 50 días encerrados hasta que se aprendieron a relacionar. 50 días encerrados, un buen consejo bíblico. Y entre mujeres y hombres, ¿verdad? Ahí, y orando, pidiendo ese Pentecostés. Bien, entonces eh, los pluralizó el Espíritu Santo y cada uno pudo hablar en su lengua, entonces no en una única lengua. Por lo tanto, eso es muy importante de tomar en cuenta. Bien, la lección es clara. Es a la iglesia a la que corresponde asumir todas las lenguas de los hombres, todas las culturas que tienen su expresión y su vehículo en esas lenguas. Por eso, en ese sentido, la Iglesia Católica lo ha cumplido muy bien, aunque por muchos siglos no, gracias al teólogo Martín Lutero, que quiso seguir siendo católico, pero fue echado, incluso lo engañado para ver si lo iban a matar, pero finalmente lo engañó un príncipe que le quiso que la Biblia en el idioma de ellos, en alemán. Entonces hace 500 años nomás, todos lo entienden la misma lengua, porque al principio era solo en latín, así que en el fondo por hartos siglos la iglesia no entendió, ni siquiera el original del latín, porque o sea, el problema original del latín. Ya la Biblia está en arameo, hebreo y griego. La primera traducción en latín. Pero ¿cuál fue la intención? Y por eso se llama la vulgata, es decir, para el vulgo, para la gente vulgar, para la gente común, para la gente del pueblo, que conformaba el imperio romano de entonces y que según ellos creían que como ellos eran el imperio, creían que todos hablaban fácilmente latín, ¿verdad?
Y de ellos siempre hablaban latín y bueno, y gobernaban todas las regiones de esa manera, entonces la gente tuvo que obligarse a hablar latín y por eso hicieron una versión de la Biblia en latín, una traducción en latín, la primera traducción. Pero ¿con qué intención? Con la intención de llegar a todos los del pueblo. Y la iglesia, no sé qué entendió después, que mantuvo el latín y se entendió prácticamente sola. Entonces, hasta el Concilio Vaticano II, en 1963 más o menos, donde dice, no, ahora la iglesia va a ser, o sea, la misa va a ser en el idioma de cada pueblo. Se demoró bastante, ¿eh? Ajá. Como 1700 años, entonces, se anduvo pasando un poquito. Entonces, bueno, ahí bienvenido y bendito sea todas aquellas personas que muchos murieron mártires, ¿verdad? Teólogos, predicadores que tradujeron la Biblia al idioma vernáculo del pueblo. Por eso, bueno, hay que pedir perdón. Simbólicamente de rodillas lo hizo San Juan Pablo II en su pontificado. Bueno, no se trata para ella de conducir, para la Iglesia, a los hombres a comprender su lenguaje, al latín, por ejemplo, sino de hablarles en la lengua que ellos tienen. Su vocación universal le impide identificarse con una cultura particular. Por eso hay que inculturizarse. El Evangelio tiene que ser dentro de una cultura, inculturizarse, meterse en una cultura. Y después tener un diálogo intercultural, que lo que decía el Papa Francisco, ¿verdad? Que tanto se escandalizaron. ¡Ay, llegó chamanes al Vaticano y colocaron ese pesebre! ¿Y qué voy a hacer con este Papa hereje? Gente ignorante, sin teología, lamentable. Pero eso es culpa de quién, de la gente, ¿no? Pues culpa de los curas párrocos, que no llevan teología, y de los líderes de los movimientos que no llevan teología a la gente. Ahora, gracias a Dios, el TikTok y otras redes hay buenos teólogos. Yo sigo a un chileno, a un joven mexicano y a un colombiano, Teo Cotidiano. Sí. Yo haré lo mío, pero he sido tímido aún. Necesito ayuda también. Bueno, lo recordó el Papa Juan XXIII en su discurso de apertura del Concilio Vaticano II. Dijo, una cosa es el depósito mismo de la fe, ¿verdad? O las verdades de la fe, y otra es la forma según la cual se expresan esas verdades. Muy teológico, muy perfecto, muy bien. Es decir, el dogma de fe, la verdad de fe no se puede cambiar en su esencia, pero sí en su forma. Por lo tanto, se puede reformular, no redefinir, sino reformular. Por ejemplo, no decimos actualmente, o mejor no decimos Trinidad, porque hay personas, hay mujeres que se llaman Trinidad, sino que decimos triunidad. Y eso conserva la verdad de fe del dogma de la Santísima Trinidad, pero al decir triunidad, nadie se apoda con ese nombre y al mismo tiempo el concepto da a entender la verdad de fe, el dogma. Yo soy muy dogmático en cuanto a que creo que los dogmas contienen una gran verdad de fe que cada siglo se va a ir redescubriendo y yo pienso que eso es genial. Y creo a pie junto que eso ha sido asistido por el Espíritu Santo. O sea, yo nunca voy a ser un teólogo que va a ir contra los dogmas. Ah, profe, pero usted estaba hablando en contra del celibato de los sacerdotes. Pero el celibato de los sacerdotes no es un dogma. Lo dijo en una catequesis el mismo San Juan Pablo II. Esto se puede cambiar porque esto no es una verdad de fe. Ah, pero ¿y entonces cómo era del siglo VIII, del 800? Bueno, llegábamos 1200 años en la misma, pero no por eso es verdad de fe.
¿ya? Es una norma de fe, no una verdad de fe. Y las normas de fe se pueden readaptar, no, inculturizar, interdisciplinar, es decir, con otras ciencias, etc. Se puede reformular. E incluso la verdad de fe y la norma de fe se puede cambiar, redefinir. Eso sí se puede cambiar. El celibato es eso. Por ejemplo, no existe el celibato en la Iglesia Católica de Oriente, o de Medio Oriente, o de rito oriental, que conservan incluso varios ritos en arameo, y son católicos, y tienen un patriarca, y siguen al Papa, y el Papa les ordena también a ellos, les puede ordenar a ellos, y ellos obedecer. Y sin embargo, ellos son casados. ¿Por qué? Porque en esa región tienen la mentalidad de que si una persona no se casa, no tiene familia, no tiene hijos, es un maldito de Dios. Entonces, como un maldito de Dios les va a hablar de Dios. Por lo tanto, ahí la norma de fe se cae. Hay que adaptarla, hay que cambiarla. Eso puede funcionar por ahora, yo creo que ya no, en Occidente. Yo creo que eso debiera ser optativo. Yo tengo por ahí también un artículo sobre eso. Entonces, eh, lo tengo con fundamento bíblico, teológico e histórico. Entonces, claro, que se llama algo así, creo que, ¿qué creemos cuando decimos que creemos? Lo hice hace varios años, ¿no? No me quiero ni acordar porque sería acordarme tanto tras noche de no dormir. Bueno, ustedes vieran acá, en cada lado tengo una montaña de libros para el nuevo curso. Dios en la creación y el otro, me falta el título, pero sería como de teoterapia o teocoaching para que les sirva en lo existencial, en lo psicológico, en lo emocional, en lo teológico, en la espiritualidad, en la vida diaria. Y lo puedan enseñar y ayudar a mucha gente a replicar. Bueno, pero acá se llenan los retiros de Maús nomás, donde cuentan testimonios nomás y lloran y después vienen a mis terapias y yo les digo, ¿qué te hicieron? Pobrecito, o sea, tú no me vas a pagar a mí lo que le pagaste en Maús si yo tengo que arreglarte tu problema, ¿no? Imagínense. Bueno, lo mismo que en lazos ya saben. Bueno, la misión universal de la Iglesia le obliga precisamente a retraducir sin cesar de nuevo su mensaje para hacerlo inteligible a los hombres entre todos los pueblos y a través de todos los tiempos, según su lengua, su cultura y su modo de pensar. En ese sentido, la Iglesia Católica, Apostólica y, digamos, romana, para que se entienda de cuál estamos hablando, lo ha hecho bien últimamente después del Concilio Vaticano II y quiere hacerlo mucho más. Lamentablemente hay gente anacrónica que quiere volver a la misa en latín, y a veces hay papas que también se prestan para eso. Entonces uno dice, bueno, entre todos, digamos, a veces cometemos el error de confundir al Espíritu Santo con pajaritos que tenemos en la cabeza. Entonces, no mis pajaritos, porque mis pajaritos mascotas son preciosos. Bueno, una tarea ardua, pero precisamente para cumplirla recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Eso es lo que recibió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, imagínense. El pluralizar, el universalizar, el ponernos en relación, el hacer que nos entendamos, para que todos entiendan en su idioma, en su experiencia, en su cultura, que son hijitos e hijitas, y Dios es un papito. Verifiquemos eso, listo, bauticémoslo. Para que quede sellado eso, para que quede seguro para siempre. Y el papito te mete en su vida. La chequijna te mete en su vida interna y te protege, pues es el bautismo.
¿Cuánto se sabe en la fecha en que cuando fueron bautizados? Mm, el cumpleaños, pero el bautismo, por eso yo a mi hija la bautizamos un año después, en su primer año, fue un bauticumple. Entonces, ella va a decir que fue bautizada en la misma fecha, cuando tenía un año, la misma fecha de su cumpleaños. Ven, hay que ayudar a la persona. No falta el que decía, no, pero no se puede, porque y la gracia santificante. Le está diciendo es un teólogo, imagínate. Es como si yo le dijera a un cardiólogo, no, no, que tome agua con orégano nomás, no lo opere, no le mete cuchilla. No, pues nada que ver. Bueno, no hay que meterse con los expertos. Bien, Pentecostés en la tradición judía. Esto es algo que implica, bien, ¿me están escuchando bien? Porque me están comentando algunos que se escucha entrecortado por el chat. ¿Cómo se escucha? Hola, ¿alguien está por ahí que me diga? Yo escucho bien, Gabriel. Sí, yo Sí, también, estamos Gabriel. Ah, escuchando ok. bien. Ah, bueno, debe ser alguien entonces que está ahí más complicado con el internet. Bueno, Pentecostés es la tradición judía. Hasta ahora no hemos tenido en cuenta el contexto litúrgico en que se presenta el Espíritu. Hoy sabemos que en la época de Jesús se vivía Pentecostés como el cumplimiento de Pascua, ¿ya? En hebreo se llamaba el cierre de la Pascua, del Pesaj, de la Pascua judía. Nos estamos refiriendo a eso. Heredando esta tradición de los judíos, Pentecostés es una tradición judía, ¿verdad? 50 días después del Pesaj, de la Pascua, del paso a la liberación, de la huida de Egipto, ¿verdad? Y la liberación, del paso por el Mar Rojo, etcétera. Bueno, heredando esa tradición judía, los primeros cristianos, que eran judeo-cristianos, hicieron de Pentecostés una fiesta pascual, ¿ya? Es decir, el tiempo de Pascua, incluso litúrgico, pero también vivencialmente, en ese mismo tiempo y en los primeros cristianos, era el tiempo de la Pascua, ¿ya? De esa liberación. La Pascua siempre eh, fue liberación, no emancipación. Emancipación es la liberación del hombre por el hombre. Liberación es la liberación del hombre por Dios. Bueno, entonces una fiesta pascual prolongando durante 50 días la memoria de la Pascua, de la resurrección, ¿ya? De que ya no estamos sometidos a las cadenas del sinsentido de la muerte, sino que nos liberamos. Jesús nos liberó de nuestras culpas, de nuestros pecados, del miedo a la muerte, de la nada o del sinsentido, mejor dicho. Que la nada no existe, existe el vacío, pero no la nada. Bueno, se comprende entonces fácilmente que el discurso de Pedro, del que hablaremos más adelante, vincule directamente el acontecimiento de Pentecostés con la resurrección de Jesús.
eran todos judíos y mucha gente estaba ahí en Jerusalén porque iba ahí. Entonces, con la resurrección de Jesús, yo estoy cierto que Dios me va a regalar el poder ver esos lugares o al menos los más cercanos, porque yo si fuera a Jerusalén, yo recorrería súper rapidito los típicos, pero consultaría por los arqueólogos, oiga, pero ¿dónde en realidad cree usted que fue? Ah, no fue ahí, fue como una cuadra más allá. Ah, listo, entonces vamos para allá donde fue. ¿Se fijan? Eso. Lo lindo de Tierra Santa, creo yo, si estuviera ahí, es que el firmamento que uno ve es exactamente el mismo que vio Jesús. O sea, no ha variado en 2000 años. Bien, esta relación tan estrecha con la Pascua permite comprender otro aspecto de la fiesta judía. Esta estaba asociada al acontecimiento del Sinaí, tanto en la tradición esenia como en la rabínica. La tradición esenia es de los esenios que nos queda a través de los escritos del Qumran, porque eran comunidades esenias eh, que, que vivían ahí con sus familias. Ya, por muchos siglos se creyó que ellos eran como los sacerdotes actuales, Celi, Castro, no, no. En los desentierros que han hecho ahí hay familias, hay niños y todo eso. David, o alguien que fue lo Hola, Gabriel. último. Hola, sí, ¿qué fue lo último para retomar? Está- Se me fue en ese momento. Estábamos en esto de lo rabínico. Bueno, Ah, que si estuvieras entonces, en Tierra Santa. Bueno, era como, ok, sí. ok.
Desde ahí, uy, entonces quedó truncado un poco. Bueno, sí, pero retomemos de nuevo de acá. Entre los esenios, entonces, em, había un rito de incorporación, tenían piscina, purificación y todo eso, y hay un juego de palabras en hebreo que a veces puede conducir a alguna confusión o distinción. Shavuot, que es la fiesta de las semanas, y Shevuot, que es de los juramentos. Y hay otra tradición que es la rabínica, que es más de liderazgo, es más de clerical, se puede decir, ponía más bien el acento en la revelación, la manifestación de Dios. Entonces Filón, en su de Decálogo, explica, Filón es un egipcio, ¿no es cierto? Un escritor, historiador de Alejandría, explica el fuego de la teofanía con un lenguaje muy parecido al de Lucas. De en medio del fuego que corría del cielo se hizo oír una voz con extrañeza de todos, ya que la llama se convirtió en una palabra articulada en el lenguaje familiar de los oyentes, y lo que dijo era tan claro y distinto que creían más bien verlo que oírlo. Eso ahí, entonces, en cuanto al símbolo del fuego y lo que pasó en realidad, que vieron el fuego y con eso se quedó más la gente en el día de Pentecostés y es lo que narra Lucas. Y por ahí también es lo que trata de establecer, ¿verdad? Bueno, a ver, estoy todavía, sí, listo. Estoy verificando acá. Bien, continuemos. Otro texto más tardío, ay, Otro texto más tardío, pero arraigado en una tradición más antigua, describe el acontecimiento del Sinaí como una revelación virtualmente universal. En Job 37:5 se dijo: Dios tronó de una forma maravillosa con su voz. ¿Qué es lo que significa que tronó? Cuando Dios dio la Torá, ¿no es cierto?, a Moisés en el Sinaí, las tablas de la ley, en el monte Sinaí, hizo ver a Israel maravillas inéditas con su voz. ¿Qué es lo que pasó? Dios habló con su voz y su voz repercutió a través del mundo. Imagínense eso, nosotros, por ejemplo, hoy que ha sido el ensayo de los tres conciertos que desde mañana va a dar el artista urbano Bad Bunny acá a 3,2 kilómetros de casa, ¿no es cierto? Se ha escuchado un estruendo, tronó esos baffles, el pum, bum, entonces nos esperan 3 días así y estamos lejos o no tan cerca, no encima, estamos a 3 kilómetros y 200 metros y aún así se siente. Está ahora lo que dice la física cuántica, que lo importante es la vibración, que lo que entiende la materia es por vibración, que tus palabras tienen una vibración, que el bebé, por ejemplo, va entendiendo, sintiendo y lo va animando o le va entorpeciendo el crecimiento, etcétera. Entonces son cosas que tienen que ver también con la realidad. Entonces, cuando Dios dio la Torá en el en el monte Sinaí, hizo ver a Israel maravillas inéditas con su voz. ¿Qué es lo que pasó? Dios habló con su voz y su voz repercutió a través del mundo. Rabí Joanán
dice, que es un rabino, dice que la voz de Dios, tal como fue pronunciada, se dividió en 70 voces, en 70 lenguas, para que todas las naciones pudieran comprender. Bueno, este rabí lo dice, ¿no es cierto?, usando esa cábala del número 7, que para ellos es un número sagrado. Cuando cada nación oyó la voz en su propia lengua, su alma se alejó de ella, excepto Israel, que oyó, pero sin verse tocado. Ya ahí hay una cita, ¿no? Que es un comentario del Éxodo de Rabí Yohanan. Bueno, y tiene que ver esto entonces que Israel, el primer mandamiento, justamente que le dice Yahvé es escucha, ¿verdad? Escucha, Israel. Entonces, no oye. Ustedes pueden estar oyendo donde ustedes están en estos momentos muchas cosas, pero me están, se supone, escuchando a mí. Entonces, ahí la diferencia. Otro midrash es maestría, enseñanza de un maestro, midrash, subraya más bien la dimensión universal del Sinaí. La Torá fue dada en el desierto como un bien común, públicamente y en lugar que no pertenecía a nadie. La Torá fue dada en tres cosas: en el desierto, en el fuego y en el agua. Lo mismo que estas tres cosas son gratuitas para todo el mundo, también la Torá es gratuita para todos los habitantes del mundo. O sea, está dirigida al bien común en un sentido público y dado en lugares donde está el desierto, el fuego y el agua. ¿Ya? Muy interesante eso, son lugares gratuitos. O usted quiere comprarse un terreno ahí en el desierto. ¿Ya? El fuego lo puede encender, lo puede hacer. Y el agua, ¿verdad? Esto es más planeta agua que planeta tierra. Entonces, y actualmente nuestra tecnología está desalinizando el agua del mar. Bueno, la Torá entonces fue dada de esa manera. Entonces ahí está su universalismo, su política pública, su justicia social es para todos. Entonces eso es muy interesante también. Y el pueblo judío debería también entenderlo mejor. La mayoría de los judíos lo entienden, sobre todo los que son judíos más de izquierda que de ultraderecha o ultraconservador en el sentido religioso. Ellos no integran, no se relacionan. Bueno, y yo creo que en el fondo no tiene que ver también, bueno, estadísticamente más los de izquierda son así, los judíos, que son de izquierda, pero em, los judíos que son sabios, evidentemente también van a verlo de esta manera. Entonces, en la medida en que estos textos, excepto el de Filón, son más tardíos que Lucas, es decir, después de Lucas, es difícil saber si el relato de Pentecostés pudo sufrir algunas influencias teológicas. ¿Ya? Claro, porque se está de alguna forma construyendo esa interpretación también ya en tiempos de Lucas. Entonces cabe pensar que por la época de Jesús, Pentecostés, asociado estrechamente a la Pascua, celebraba la revelación de Dios en el Sinaí
con su dimensión virtualmente universal. Eso es lo que podemos decir de tiempos de Jesús, del Pentecostés de tiempos de Jesús, que como ya les queda claro, proviene de una tradición judía que tiene que ver con la revelación o manifestación de Dios en el Sinaí, con la Torá o las tablas de la ley, y en un sentido universal. Bueno, Cristo resucitado en la mañana de Pascua llevó a cabo el universalismo que presentía la tradición rabínica. La efusión del Espíritu significa la alianza nueva con el nuevo Israel. Por otra parte, lo que estas relaciones dejan adivinar resulta manifiesto en la interpretación que da Pedro de este suceso, ¿cierto? Que es como él interpreta en el fondo el discurso, el discurso, la predicación, el sermón que él, ¿no es cierto?, nos entrega ahí de manera tremenda, es lo que, lo que justamente tiene que ver con lo que Jesús quiere, con el sello que Dios finalmente pone. Entonces, bueno, veamos esto y ya después la próxima clase será la 15. Ahora terminamos la 14. Hemos visto la 14, 14A y ahora 14B. La próxima la 15 y 16 y terminamos. Bueno, el acontecimiento en sí mismo y situado de nuevo en la interpretación judía es elocuente, pero no llega a aclararse por completo más que con la explicación que de él hace el mismo Pedro. Su interpretación, eso está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 14 al 36. Entonces el acontecimiento, al ser una irrupción de Dios en el mundo del hombre, exige una palabra interpretativa. Esta palabra encierra tres aspectos, que es el discurso realmente inspirado de Pedro, que nos dice ahí. Bueno, a ver. Sí, déjeme verificar si estamos bien. 1. La comunidad del Espíritu. Recordemos siempre que el Espíritu es la relación entre el Padre y el Hijo en persona. Por lo tanto, es la relación en persona. Por eso la comunidad del Espíritu. En tiempos del Éxodo, el Espíritu de Dios se derramó de forma provisional sobre los 70 ancianos agrupados alrededor de Moisés. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos cuando vimos el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando vimos el libro de los Números. Se derramó en esos 70 ancianos, porque Moisés le pidió a Yahvé asesores, y esos asesores tenían que estar o tener el Espíritu Santo. Y Dios se los da a los asesores de Moisés. Ese es el contexto. Entonces, bueno, cuando el Espíritu descansó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. ¿Se acuerdan que veíamos eso? Que el texto original dice eso, y que hay Biblias, tanto evangélicas como católicas, incluso lamentablemente la Vulgata cambió eso, que dice que volvieron a hacerlo. Entonces, claro, así se justifica los cargos que ellos tenían en ese tiempo, o pretendían tener o seguir teniendo. Entonces, pero no, ellos no volvieron a hacerlo más, no volvieron a profetizar más. Entonces, el mismo Moisés quiere sonar con la posibilidad de que todos pudieran ser profetas. Ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta y le diera el Señor su espíritu. Ya, ojalá.
al pueblo. Pero cuando bajó en esos 70 ancianos, ellos profetizaron en ese momento a Moisés y con Moisés y no volvieron a hacerlo más. Los ancianos, equivalente a qué? A los líderes, a los clérigos, el clericalismo, a los apóstoles. Pero ahí dice no volvieron a hacerlo más, ojo con eso. Sino que eso es entregado al pueblo, porque el pueblo se encuentra en relación y Dios los pone en relación, no en una jerarquización, donde generalmente no hay una relación limpia, transparente, auténtica, viable, cuando hay jerarquías, sino cuando hay hermanos. Y aún así es difícil. Entonces, por eso ahí dice, ojalá todo el pueblo de Dios fuera profeta y le diera el Señor su espíritu. Este sueño animará a Israel a lo largo de toda su historia, se imaginará los últimos tiempos como una efusión universal del espíritu sobre todos los creyentes. Entonces nos dice Ezequiel, después de eso derramaré mi espíritu en toda carne. Bueno, como primero lo dijo Joel, que ya citamos. Después dice Ezequiel, pondré mi espíritu en vosotros y haré que caminéis según mis leyes. Ya no al tincómetro, a lo que yo creo, sino según sus leyes, según sus orientaciones. Ya un papito en la casa dice, bueno, no dice, bueno, yo soy el papito, siempre los voy a querer, vivan como quieran, hagan lo que quieran, cuenten conmigo, yo voy a estar aquí. No, sería un papá, un papito irresponsable. Tiene que ser un palo rector, un referente para sus hijos, un modelo. Siempre un papito va a ser un buen o mal modelo, pero siempre va a ser un modelo, un referente. Jesús, por medio del cual empezó de nuevo el Espíritu a estar presente en el pueblo, recoge y se responsabiliza de la promesa del Padre. Y el discurso de Pedro confirma que el acontecimiento de Pentecostés fue acogido como el cumplimiento de esa promesa. Pedro ilumina el acontecimiento misterioso citando ampliamente la profecía de Joel, el derrama el Espíritu sobre toda carne, lo que no había sido más que parcial y provisional para la comunidad del desierto, se realiza por completo para el nuevo Israel. Y ahí podemos decir iglesia, que nace aquel día. Entonces el libro de los Hechos va a ilustrar cómo los primeros cristianos se reconocieron como la comunidad de los últimos tiempos. Y se dice, eh, eso lo vamos a ver en el curso de Dios en la creación, que estamos en la última etapa de la evolución, que sería la cristogénesis, es decir, el nacimiento de Jesús en nuestra experiencia, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentalidades, ya, en nuestra conciencia. Bueno, segundo, el acontecimiento de la resurrección. La comunidad del Espíritu primero y segundo, el hecho de la resurrección. Hemos subrayado anteriormente el vínculo tan estrecho entre Pentecostés y la fiesta de Pascua en la tradición judía. El discurso de Pedro adquiere su sentido en esta identificación entre Pascua y Pentecostés. Entonces el suceso del que acaban de ser testigos los judíos es de hablar en lenguas, de que todos los entienden, los extranjeros que habían ahí, es la consecuencia natural y prevista por Dios desde toda la eternidad, de la muerte y la resurrección de Jesús. Dios respeta nuestra cultura, nuestra historia, nuestra idiosincrasia, nuestro idioma, nuestra lengua, pero también es para que se... Entonces, eh, eso
sería las maravillas de Dios que proclamaban los apóstoles. Se realizaban ya en Jesús, ese hombre que Dios había acreditado entre vosotros, realizando por medio de él milagros, prodigios y signos en medio de vosotros. O sea, la salvación, la resurrección, la vida estaba en medio de ellos, de su pueblo, sus discípulos, después de los primeros cristianos. Por eso que hay una vivificación de la vida, se vivifica la vida, no se mortifica. Nosotros nos hemos inventado religiosamente muchas formas de mortificarnos. Bueno, muerte y resurrección de Jesús, he aquí la nueva alianza de Dios con los hombres, el cumplimiento y la superación de la revelación del Sinaí. También en este caso la relación que habían establecido ya ante los judíos entre Pentecostés y el don de la ley se acomoda naturalmente al discurso cristiano. El don del Espíritu derramado sobre todos en la muerte y la resurrección de Jesús da nacimiento a la comunidad de la alianza nueva en la que el Espíritu se les da a todos y a cada uno de sus miembros. Entonces, todos estamos relacionados entre todos y tenemos, en nuestro caso, la asistencia del Espíritu, en el caso de ellos, la inspiración del Espíritu. Recordemos que solo la Biblia es inspirada por Dios. Nosotros somos asistidos, lo mismo los dogmas, lo mismo los santos, lo mismo los teólogos, lo mismo los papas, los concilios también, asistidos, iluminados, guiados, pero no inspirados. Inspirado es solo la Biblia. Bueno, y eso es dogma también de fe. Tercer lugar, el nuevo Israel. El discurso de Pedro demuestra muy bien el esfuerzo que tuvieron que hacer los primeros cristianos para reconocer en la aventura trágica de Jesús el cumplimiento de las Escrituras. No podría soportarse la novedad absoluta, sobre todo si pensamos en que consagraba como normativo el recorrido de un derrotado. Sin embargo, ese recorrido doloroso es el que se convierte para los primeros cristianos en la clave que abre las Escrituras. Imagínense, Lucas. No era necesario que Cristo sufriera para entrar en la gloria. Y empezando por Moisés y por todos los profetas, les explicó todo lo que eh, se refería a él en las Escrituras, ¿no? Esto ha sucedido, lo he hecho para que se cumpla, etc. En esta recuperación de la Escritura, los primeros cristianos pondrían de manifiesto y subrayarían los filones olvidados o escondidos que narran la historia de otros derrotados. Filones significa como el sentido, la dirección. Como esos justos perseguidos de los salmos o ese gran vencido de la historia que es el siervo doliente de Isaías 53, ¿no es cierto? El siervo de Yahvé, ¿no? que es el mesianismo que Jesús asume y se identifica. Bajo esta luz es como hay que leer la argumentación de Pedro a partir del Salmo 16. En efecto, David dijo de él, no dejarás a tu santo conocer la descomposición. O sea, el que ya era de ti, no le vas a dejar conocer la descomposición. ¿Ya? Recordemos que el más cercano al corazón de Dios era David. Los versículos 37 al 41 constituyen la conclusión normal de Pentecostés. El Espíritu no es un simple fenómeno extático que transformaría al hombre en una forma exterior y arbitraria. Ya es desde dentro. ¿Qué hemos de hacer? Para recibir el Espíritu hay que convertirse y agregarse a la nueva comunidad de los últimos tiempos por el bautismo. Y ahí viene. Convertíos, que cada uno de vosotros reciba el bautismo en nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo
muchas veces no lo hemos considerado en todo lo que el significado que tiene, ¿verdad? Bien, hasta aquí entonces la clase. Nos vemos en la próxima, de la clase número 15 de este curso. Ya les voy a dar una foto porque recordemos que al final de este curso la idea es reunirnos y en un ritual sencillo, bonito, entregarnos como un símbolo que va a ser un asunto de cristal. Lo tengo que cotizar actualmente a cómo está, si el sábado lo voy a ver. La próxima clase les informo sobre eso. Bueno, muchas gracias, bendiciones, mucha salud. Que estén muy bien.